Era un día normal, como cualquier otro. Me encontraba en mi restaurante favorito desayunando y disfrutando de una taza de café mientras leía el periódico. El día era bueno, el clima cálido y la luz que entraba por la ventana entintaba de optimismo mi mañana. Hasta que, de repente, un sonido estrepitoso me sacó violentamente de mi concentración y de mi bello momento de gratitud. Fue la puerta que se abrió de golpe, y antes de que pudiera reaccionar, un par de hombres encapuchados entraron y me agarraron de cada brazo. De un jalón entre varios hombres, me pusieron de pie y a rastras me sacaron del lugar, como si yo pesara lo que una ligera pluma de ave que aún no termina de tocar el suelo mientras cae por el aire. El momento fue tan fugaz, tan rápido, que no tuve ni siquiera oportunidad de preguntarme a mí mismo, ni a ellos, el por qué era aquello. No sabía qué ocurría porque literalmente no tuve tiempo de procesar nada cuando ya me estaban ingresando a una furgoneta que estaba estacionada afuera y me metieron en la parte trasera. Bastante incómodo y con un muy mal trato, es decir, creo que se le daba un trato más decente a un costal de papas que nadie quiere en el almacén que el que se me dio a mí en ese momento. Además, no podía ver nada, ya que me habían puesto una bolsa en la cabeza. Todo lo que podía hacer era escuchar el rugido del motor y el sonido de la carretera, mezclados con el sonido de mi respiración agitada, con increíble angustia. Pasaron horas, o al menos eso me pareció. Me la pensé en varias ocasiones para pronunciar palabra, pues yo sabía bien que esto era un rapto hacia mi persona, y cualquier provocación de mi parte hacia ellos podría terminar muy mal, comprometiendo mi salud o incluso mi vida misma. Solo pocas veces intenté comunicarme con el grupo de hombres, pero en lugar de recibir respuestas con palabras, recibía golpes y amenazas. Cierra la boca y más te vale no hacer ruido, pues ahorita mismo vas a valer. Valer ya saben qué. Obvio ellos usaban palabras altisonantes que no repetiré, pero tan solo imaginen el tono de violencia con el que se me trató en todo momento. Finalmente, la furgoneta se detuvo y me sacaron con brutalidad. Yo seguía a ciegas y a rastras. Me llevaron a un edificio. Fue difícil avanzar, pues el hecho de no ver nada me hacía sentir raro en mi andar, sintiendo que me tropezaría o caería en alguna fosa donde nunca más volvería a ver el sol. En ese nivel de paranoia me metían. Finalmente me metieron en una habitación. Me quitaron la bolsa de la cabeza y pude ver que estaba en una especie de almacén abandonado. Inmediatamente me amarraron, con cadenas y sogas. Los hombres que me habían secuestrado no me hablaron. Solo me dejaron allí, en esa habitación fría y oscura. Pasé noches y días enteros allí, sin saber qué iba a pasar. La incertidumbre era lo peor. No sabía si iba a salir vivo de allí. Lo peor era que no podía ir ni siquiera al baño. Tenía que hacer mis necesidades en ese mismo almacén. Trataba de apartarme lo más que me lo permitían las cadenas, para mantener mis desechos tan alejados como fuera posible de mí, pero el mal olor impregnaba todo. Tardaban en limpiarlas o a veces duraban días sin hacerlo. Me daban comida horrible. Sé que no estaba precisamente de vacaciones en un lugar relajante, pero la comida era insípida, con una textura desagradable, a veces cruda y no me llenaba mucho que digamos. Prácticamente me alimentaban solo lo suficiente para mantenerme vivo. Constantemente sufría ataques de ansiedad y pánico, dolores de cabeza, de pecho. Sentía que me ahogaba en mi propio cuerpo. No podía respirar, me cansaba de llorar, no podía gritar por ayuda o era brutalmente golpeado, con bates de béisbol, a veces con lo que creo eran palos de madera o con mis propias cadenas. Tenía heridas que me dolían mucho, pero ellos mismos me curaban. Tampoco eran tontos. Sabían que lo último que necesitaban era que yo fuera a dar a un hospital donde los fuera a delatar. No sabía qué era lo que querían de mí, pero cuando tenía oportunidad de hablar con alguno, tan solo le pedía que acabaran conmigo esa misma noche para dejar de sufrir, ya que no tenía familia ni dinero suficiente como para decir que mi vida valía todo ese sufrimiento. Un día, uno de los hombres entró en la habitación e inmediatamente me destapó los ojos. Parecía apurado en observarme con detenimiento. Tenía el teléfono en la mano y parecía nervioso. Resulta que mientras yo estaba encerrado en esa habitación maloliente, este hombre habló con alguien por teléfono durante unos minutos. Al ingresar conmigo, aún seguía al teléfono, con una muy notoria cara de confusión que a su vez desbordaba estrés y fastidio, por el tono de su voz y por cómo frunció el ceño,
Después de otro par de minutos asintiendo en respuesta a la persona que se encontraba del otro lado de la llamada, él luego colgó. Se quedó en silencio un momento con su pulgar e índice apretando su sien, como si tratase de contener su coraje y no explotar. Lanzó un profundo respiro y me miró durante un momento fijamente como sin saber qué hacer. Después de eso, salió de la habitación con su teléfono en mano y sin pronunciar palabra conmigo, ignorándome por completo con una frialdad que solo ese tipo de personas suelen manejar. Unos minutos más tarde, volvió con otro hombre. Este era diferente. Como más chaparro e igual podía ver su cara. Tenía una expresión de sorpresa y confusión. Él voltea a ver al primer hombre que había entrado y le pregunta: ¿estás seguro? A lo que el otro hombre afirma con algo de nerviosismo. Comenzaron a susurrarse cosas apenas entendibles. Luego, se fueron haciendo de palabras hasta que la discusión fue subiendo de tono, y yo ahí en medio sin saber qué ocurría, pero a como miraba el panorama más a eso, añadan el hecho de que yo ya no tenía buenas expectativas de mi situación. Solo esperaba lo peor. Quizá habían recibido órdenes de deshacerse de mí. Pensé primero, pero inmediatamente mi lógica me hizo reflexionar. Si ese fuera el caso, entonces ¿por qué estaban discutiendo? No podían solo desvivirme y ya. ¿Para qué hacer un drama total? Esas actividades deben ser el pan de cada día de esta gente. Quería concentrarme en sus palabras, pero estos se habían apartado a un rincón y habían bajado la voz. Se notaba que ya no peleaban entre ellos. Ahora estaban unidos por un sentimiento de confusión y complicidad con miedo, pues parecía que hablaban tan bajo como para que nadie más los pudiera escuchar. A los 2 días aproximadamente, ya me habían colocado nuevamente la bolsa en la cabeza para no ver, pero recuerdo que esta bolsa de tela tenía microagujeros, por los cuales yo apenas podía ver, pero lo suficiente como para distinguir siluetas y ver las luces o bultos. Escuchó el sonido de la puerta abrir, y yo veo a varias figuras venir hacia mí. Me desencadenan sin decirme nada y me llevan por un pasillo a otra habitación. No me habían quitado la bolsa de la cabeza aún, y seguía con manos atadas. Tengo muy grabado el olor a tabaco y alcohol en la habitación cuando me ingresaron, y ahí de pie, una voz diferente se dirige hacia mí. Era otro hombre, yo con la cabeza baja. Me quedé helado cuando lo escuché decirme: hemos cometido un error, no eres la persona que buscábamos. Yo en respuesta me quedo inmóvil. Quise soltar un simple ¿qué?, pero en su lugar apenas logré titubear, a lo que el hombre me responde nuevamente: tuviste la mala suerte de estar en el día, hora y lugar en el que nosotros necesitábamos hacer nuestra chamba. ¿Y qué harán conmigo?, dije valientemente. Te vamos a soltar, dijo el hombre, pero así como te trajimos, así te soltamos, atado y sin visión. Una parte de mí decía: no seas incrédulo, esta gente es mala, lo están diciendo por decir, de seguro me lanzarán a algún lado desierto donde me dejarán morir, o ellos acabarán conmigo con sus propias manos. Me costaba creer en la palabra de un delincuente. Me ingresan en el mismo vehículo en el cual me habían traído. Yo venía maquinando un plan de supervivencia en caso de que me soltaran en algún cerro o lugar abandonando. Podía caminar y pedir ayuda a quien me viera primero en el camino, o podía ir directo a una caseta de policía. Pero definitivamente no podía hacer nada si me encañonaban. Ahí yo ya sería caso perdido. Recé todo lo que mi pobre mente apenas podía recordar. El recuerdo de ese trayecto fue tan surreal. Ellos hablaban de temas X, los escuchaba reír, tocar temas random, y también habían ratos de largos silencios. Para ellos todo era tan normal y tan X, mientras que yo trataba de asimilar el hecho de que quizá ahí terminaba todo para mí. Comencé a sentir coraje hacia Dios, hacia la vida, conmigo mismo incluso. Pensé: ¿por qué tuviste que optar por ir a ese lugar a desayunar? Si podías haberlo hecho en tu casa, con tu familia, o simplemente en otro restaurante. Recuerdo que había un puesto de comida a unas calles antes de ese restaurante. Si tan solo me hubiera conformado con llegar y comprar ahí algo rápido. Pero no, todo tuvo que acomodarse de este preciso modo, y ahora estoy aquí suplicándole a los cielos por mi vida. El auto se detiene y esto frena mis pensamientos de golpe. Me sujetan bruscamente en cuanto escucho la puerta del coche abrir, y de un jalón me sacaron, me dejaron en el suelo.
Me desataron de pies y manos y me dieron unas últimas indicaciones. Cuenta hasta 100 antes de quitarte la bolsa de la cabeza. Si ves nuestro auto y placas, estás acabado. Me soltaron esa misma noche. Me dejaron en una carretera desierta y se fueron. Caminé durante horas hasta que encontré una gasolinera. Desde allí, me ayudaron marcando a una ambulancia. Yo por miedo no quise decir que fui secuestrado. Solo les dije a las personas que me ayudaban que me habían asaltado y golpeado. Tan solo quería recibir la ayuda médica y ya irme a casa en cuanto antes. Aún hoy, no puedo creer lo que pasó. Fui secuestrado por error y luego liberado. A veces, todavía me despierto en medio de la noche, sudando y temblando, recordando esos días en el almacén. Pero estoy agradecido de estar vivo y de haber vuelto a casa, pues sé que algunas personas en mi lugar no corrían con la misma suerte, tan solo eran eliminados por estas personas y ya. Pero a mí me tocó la suerte de que me soltaron, mostraron compasión y piedad por mí. Quizá no eran tan malas personas después de todo. Después de aquel incidente, mi vida cambió por completo. No podía volver a la normalidad, no después de lo que había pasado. Decidí que necesitaba un cambio, así que me mudé a una nueva ciudad, lejos de los recuerdos del secuestro. En mi nueva ciudad, encontré un trabajo en una pequeña librería. Me gustaba estar rodeado de libros. Me daban una sensación de paz y tranquilidad que tanto necesitaba. Además, me permitían escapar de la realidad, aunque solo fuera por un rato. Un día, un hombre entró en la librería. Se parecía mucho a uno de los hombres que me habían secuestrado. Mi corazón empezó a latir con fuerza y sentí un nudo en el estómago. Pero entonces, el hombre se quitó las gafas de sol y pude ver sus ojos. No eran los mismos ojos. Me di cuenta de que solo estaba asustado. Decidí que necesitaba ayuda. Busqué a un terapeuta y comencé a asistir a sesiones de terapia. Fue difícil al principio, hablar de lo que había pasado, revivir esos momentos. Pero con el tiempo, empecé a sentirme mejor. No olvides suscribirte para apoyar el contenido en este canal, dale like y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente video.